Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales donde nos puedes escuchar, pero también nos puedes ver. Estamos junto a Vanessa Cárdenas. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muy buen día, Luis, para ti y todos y todas quienes nos acompañan. Y le mandamos un gran abrazo a Alberto Rojas, que ya se va a integrar al próximo episodio. Y el día de hoy, ¿cierto?, estaremos comentando el proceso judicial que vive Nicolás Maduro desde su captura el 3 de enero por parte de Estados Unidos. Y precisamente estos días son momentos de la fase preliminar donde su abogado Barry Pollack se encargará de poner argumentos para desestimar la demanda. Así es, pues una comparecencia que ha sido muy esperada, la segunda que tendrá Nicolás Maduro, y recordemos que este todavía no es el juicio como tal, sino que son las preliminares donde los abogados de la defensa, la fiscalía, van presentando ciertos argumentos. Incluso todavía se pide desestimar los cargos de Nicolás Maduro, porque el juicio ya en sí se estima que pueda comenzar en 1 o 2 años. O sea, esto es el inicio de un largo camino para saber qué va a ocurrir con el juicio de Nicolás Maduro. Una de las cosas, por ejemplo, que ahora llama más la atención es verlo, porque sabemos que Nicolás Maduro solamente ha estado comunicado con su familia, con sus abogados, con llamadas de 15 minutos. Su hijo ha mencionado que veremos un hombre prisionero de guerra, como ellos han tratado de vender esta captura, atleta, delgado, con buen ánimo. Hay algunas fuentes que dicen que se le ve leer la Biblia constantemente al interior de la cárcel. Entonces, además de los argumentos de las dos partes, gran parte de la expectativa es eso: cómo vamos a ver a Nicolás Maduro y también a su esposa, Cilia Flores, que también va a comparecer en Nueva York este jueves. Claro, y la pregunta que se le va a hacer al fiscal Alvin Hellerstein, ¿cierto?, va a ser ver si desestima o no el proceso basado en el financiamiento. Recordamos que hasta cierta fecha Nicolás Maduro le estaba pagando a sus abogados con dineros del Estado venezolano y que era coordinado a través del Departamento del Tesoro, tenía una oficina de activos extranjeros. Ese fondo se cerró y por lo tanto Nicolás Maduro ha estado pagando de su bolsillo a los abogados, argumentando que no tiene dinero para seguir pagando. Por lo tanto, eso desestimaría el proceso. Y en segundo lugar, también otro argumento que ya está más neutralizado es el de la inmunidad diplomática por ser jefe de Estado, ¿cierto? Sin embargo, ya recordemos que Nicolás Maduro no era reconocido por Estados Unidos como presidente de Venezuela. El 2019 Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo. Sin embargo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, y también el hecho de que Donald Trump reconoce a Delcy Rodríguez, a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, como la mandataria legítima, le resta piso en este proceso a Nicolás Maduro para presentarse ante los tribunales. Y también, cierto, como mencionabas tú, estamos viviendo las fases preliminares de este proceso. Actualmente es la segunda comparecencia, pero todavía se tiene que ver toda la evidencia, que son los cargos que tiene la justicia estadounidense, que son conspiración narcoterrorista, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, todo esto para atacar a Estados Unidos y sus intereses. Así es, y además se ha prohibido por parte de la Fiscalía, o se le ha pedido al juez que prohíba que los acusados presenten pruebas que incluyan a algún personaje que está prófugo de la justicia.
Por ejemplo, Diosdado Cabello, el Niño Guerrero, y todo esto lo argumentan porque creen que los testigos corren riesgo mientras estos personajes estén fuera, y por lo tanto se pide que ninguna prueba que sea en coordinación o que los incluya sea presentada, lo cual, bueno, pues también limitaría las opciones que tiene la defensa de Nicolás Maduro, hasta ahora, como bien dices tú, pagada por él, pero que va a ser uno de los argumentos más fuertes, aunque, como menciona la Fiscalía, aunque fuera el caso que se está violando la sexta enmienda que le da el derecho a Nicolás Maduro a tener un abogado de su elección, porque dicen que si no puede pegar, bueno, pues que tiene los que le dan el Estado, pero bueno, de acuerdo a la Constitución y a las leyes estadounidenses, él tiene derecho a escoger. Venezuela ha dicho que le quiere pagar, y por eso es que también se habla un poco de que aunque esto fuera, no es lo suficientemente importante como para desestimar todo el juicio. Y por otro lado, el cuidado que se debe de tener por parte de Estados Unidos, de la Fiscalía, de no enturbiar la relación con Venezuela, que, como decías, recién restablecieron relaciones, ha sido destituido Diosdado Cabello. Entonces, también al interior de Venezuela se están viviendo cambios, fracturas, que pueden llegar a tener algún matiz de acuerdo a lo que ocurra ante la Corte de Nueva York. Exactamente, y lo que dicen los expertos es que es muy difícil que se desestime el caso, dada la envergadura de todo el proceso de la captura de Nicolás Maduro. O sea, se encontrará otra solución. Quizás, si Barry Pollack no se le puede pagar, ya que también es un experto, él es un abogado, se especializa en delitos de cuello y corbata, ¿cierto? Fue abogado de Julian Assange también, creo que logró su victoria. Y ahí la opción está, si no le puedes pagar a Barry Pollack, también hay una opción de abogados públicos de Nueva York. Y ahí donde, dicen los expertos, hay abogados que son muy buenos y otros que también son muy malos. Ahí tendría que entrar a ver Nicolás Maduro en ese caso. Y te iba a decir, justamente mencionas que va a ser el juez Hellerstein. Es otro de los personajes que va a estar en la mira durante la comparecencia. Sabemos que es un juez duro, inflexible, con mucha experiencia, pero también con muchos años, 92 años. Entonces, cuando termine el juicio, 2 años es mucho a esa edad, y hay algunas fuentes de The New York Times que dicen que se le vio quedándose dormido durante algún juicio y alguna comparecencia, de hecho en la de Nicolás Maduro, y que no va a estar en condiciones de llevar todo el proceso. Entonces creo que eso también va a ser una de las situaciones que mañana, el jueves que comparezca Maduro, pues estarán observando si es que el juez da visos de que pueda terminar de una manera coherente todo un proceso que se espera que sea largo, porque no solamente por lo que implica el juicio, sino porque así son las instancias, y porque seguramente los abogados utilizan la estrategia de retrasarlo en muchas ocasiones. Claro, y también todo esto es parte de la llamada fase preliminar. Después de esta comparecencia vendría lo que se llama Discovery Phase, que es donde se muestra toda la evidencia que la Fiscalía tiene contra Nicolás Maduro, y esos serían audios, documentos, carpetas de miles de documentos, y recién se pondrían sobre la mesa: Nicolás Maduro, esta es la evidencia que tenemos en su contra. Se habla, cierto, que los abogados también pueden hacer sus investigaciones paralelas, buscar evidencia, pero se habla mucho que recién es la fase de revisar documentos, ver la evidencia, y eso se podría prolongar de 6 meses, incluso hasta 1 año. Sí, y además va a ser muy importante las declaraciones también de otros narcotraficantes que han pasado por las Cortes de Nueva York. Recordemos que en especial hay 2, una de ellas es donde va a estar Nicolás Maduro, que se han especializado, digamos que tienen muchísima trayectoria en juzgar por este tipo de delitos a narcopolíticos, a narcotraficantes, y es muy importante las declaraciones que, por ejemplo, los líderes del cártel de Sinaloa, algunos del cártel de Jalisco, den, porque México fue
nombrado en el indictment, en el documento acusatorio de Nicolás Maduro, entre 15 y 20 veces. O sea, gran parte de la operación de narcotráfico de Nicolás Maduro se llevó a cabo a partir de la embajada venezolana en México y de narcotraficantes y políticos mexicanos. Por eso es tan importante ver cuáles van a ser los testigos y las declaraciones de gente ya que ha sido enjuiciada en esas cortes, que se están utilizando por parte de la Fiscalía para acusar a Nicolás Maduro. Exactamente, y recordemos cómo llegó Nicolás Maduro a Brooklyn, ¿cierto? Podríamos señalar como un hito, bueno, desde el año 2019 que Venezuela y Estados Unidos habían roto relaciones diplomáticas marcadas por la crisis política y económica que vivía el país. Se generó cierta política de desgaste de Nicolás Maduro, de apartarlo de las instancias internacionales. Vino la pandemia, vino la pospandemia, no fue suficiente y Nicolás Maduro fue incluido nuevamente, ¿cierto?, en el circuito de las cumbres presidenciales, en el diálogo. También influyó mucho el retorno de algunos líderes como Lula da Silva, que lo invitaron a una cumbre de líderes latinoamericanos, y luego de eso se mantuvo en cierto suspenso hasta las elecciones del año 2024, en donde se acusa de fraude, que habría ganado Edmundo González, ¿cierto?, candidato apoyado por María Corina Machado, y luego se produce el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, y una de sus promesas, que era la lucha contra la drogadicción en el país, especialmente el fentanilo y el narcotráfico en la zona Caribe, ¿cierto? Eso también genera un proceso de militarización del Caribe, donde las Fuerzas Armadas podían trabajar en la detención y también eliminación de las narcolanchas, y se va acuñando este relato de Nicolás Maduro como líder narcotraficante, ¿cierto? Se habla del cartel de los soles, que esto va avanzando hasta fin de año, y al final en la colita empieza a aparecer el petróleo como argumento, el bloqueo del petróleo, el bloqueo a los barcos que transporten petróleo venezolano, y nos despertamos la mañana del 3 de enero del 2026 con un ataque de Estados Unidos, una operación para capturar a Nicolás Maduro, y que marca, ¿cierto?, el regreso de Estados Unidos a América Latina como su esfera de influencia. Luego vimos, ¿cierto?, Nicolás Maduro compareció la primera semana de enero ahí en el juzgado de Brooklyn, y no hemos visto imágenes de él hasta el día de hoy. Vamos a ver si se cumple la promesa de Nicolásito, ¿cierto?, que vamos a ver una persona vigorosa, que ha hecho deporte, que está de buen ánimo, o, bueno, ahí hay que ver las imágenes también. Hay mucho de mediático en el proceso. Recordemos el helicóptero que cruzó la Estatua de la Libertad, pero luego tenemos la dinámica estadounidense de los dibujos al interior de la corte, ¿cierto?, donde se veía un Nicolás Maduro bastante serio. Todo ahora en este momento se va a revelar. ¿Cómo estará Nicolás Maduro realmente? Sí, y mira, yo quisiera detenerme en esto que dices. Fue muy interesante cómo Estados Unidos fue armando el relato. O sea, siempre se acusó a Nicolás Maduro de las violaciones a derechos humanos, de el fraude electoral, de lo poco democrático, y después se fue también construyendo a la par este personaje ya más ligado al narcotráfico. Recordemos que las promesas de Donald Trump de campaña, gran parte de sus tres caballos de batalla para lograr esta elección, uno de ellos fue la lucha contra el narcotráfico, y esta lucha además también garantizaba la expulsión de la región de América Latina, o sea, un regreso de Estados Unidos, y la expulsión de otras fuerzas o de otros estados contrarios a sus intereses, como China y Rusia. Entonces arma este relato de la seguridad, fortalece y manda una mayor presencia del Comando Sur, América Latina, eleva el narcotráfico a un delito como el terrorismo, lo cual le da a Estados Unidos esta capacidad de intervenir en un país sin la necesidad del permiso, digamos, de los gobiernos, que se lo ha abrogado Estados Unidos como parte de la doctrina Monroe, hoy Donroe, que ya nos anunciaba lo que iba a ocurrir, y después identifica a Maduro como el líder de un cártel, el cártel de los soles,
llamado así por las insignias que traen los militares venezolanos, de un grupo justamente de gente de las Fuerzas Armadas que facilitaba en contubernio con el narcotráfico, el trasiego, el transporte de drogas a lo largo de América Latina, cuyo destino final principalmente era Estados Unidos. Y es así como interviene en Venezuela para esta operación que se veía, y lo habíamos hablado mucho aquí en Análisis Mundial, una operación quirúrgica sin un desplegado terrestre, pero que levantaba la expectativa también de si iba a haber un cambio de gobierno. Y finalmente, bueno, Estados Unidos actúa, va y aprende un líder del narcotráfico, no a un presidente poco democrático, fraudulento, no fue por el presidente. La operación fue justificada como una operación de seguridad porque era una amenaza a la seguridad internacional, regional, Nicolás Maduro. De hecho, el relato del cártel de los soles ha desaparecido. No queda claro si se retomará en la acusación porque en el documento inicial no venía. Y con el paso de los días, las semanas, se ha ido desmoronando la idea de que esta también era una operación para hacer un cambio de régimen, para hacer una transición democrática, porque hoy tenemos que está ahí gran parte de la arquitectura del régimen como Delcy Rodríguez, hoy sí mucho más subordinada a Estados Unidos, hay que decirlo, pero en realidad sin una fecha clara para nombrar elecciones, para llamar a elecciones, para una transición. Es decir, el día a día de los venezolanos, antes y después de Nicolás Maduro, sigue siendo igual. Exactamente, y vemos cómo gente como María Corina Machado se empezó a quedar debajo de la mesa, porque desde el ataque del 3 de enero se hablaba mucho, ¿qué pasará? Estados Unidos convocará elecciones abiertas, va a colocar a Edmundo González, a María Corina. Sin embargo, se cumple esta máxima de que para evitar el caos hay que hablar con quien tiene el poder. Y todavía, cierto, el chavismo, si le ponemos algún nombre de alguna manera, tiene el poder, y Delcy Rodríguez se convirtió en el ente dialogante con Estados Unidos, pero ha tenido cierta estabilidad política en el periodo que no se han producido mayores cambios para la ciudadanía, gestos de buena voluntad como el cierre de la cárcel El Helicoide, liberación de presos políticos, pero también el último tiempo Delcy Rodríguez ha sacado la voz para pedir a Estados Unidos que se levanten las sanciones, un poco marcar territorio, pero todavía con un control importante de Washington. Y lo que le interesa también a la administración de Trump es ordenar el tema del petróleo, y también ha pedido a Delcy Rodríguez que ordene el tema de la minería, ya que Venezuela también es un productor de oro muy importante y que se asocia el sector mineral siempre a una producción ilegal. Por lo tanto, no hay mucho conteo de cuánto se extrae, y eso también es otro trabajo que ha hecho Delcy Rodríguez, ordenar la industria minera para poder establecerse como socio comercial coherente, transparente también a los mandatos de Estados Unidos. Y el último hito, ¿cierto? La destitución de Vladimir Padrino López, que era una persona que había acumulado mucho poder, también uno de los sostenedores de Nicolás Maduro en el poder, ya que le aseguraba el respaldo de los militares, que es la fuerza que mantiene el régimen activo a punta de buenos sueldos, privilegios, ¿cierto?, que no tiene la ciudadanía de a pie. Entonces, hay cambios. Bueno, y el reemplazo también no fue una persona dialogante, sino que el reemplazo de Vladimir Padrino López fue sacar a una persona que había acumulado poder en estos 10 años. Un poco como bajar la tensión y colocar a una persona fiel a Maduro, fiel a Delcy Rodríguez, pero que es más dialogante políticamente hablando. Así es, pues bueno, yo creo que esas son las grandes incógnitas que quedan hoy, no solamente el futuro de Nicolás Maduro, sino el futuro de Venezuela y de María Corina Machado, que creo que sigue esperando la oportunidad, tiene el respaldo de gran parte de los venezolanos, pero le robó cámara con el premio Nobel a Donald Trump, y creo que eso, a pesar de que se lo haya llevado a la Casa Blanca, no se lo ha perdonado, y bueno, pues sería muy lamentable que
eso, justamente que la cotidianidad de los venezolanos no cambie y que las concesiones que esté haciendo el régimen en Estados Unidos sean solamente económicas y no un cambio político y social para la población venezolana. Exactamente, así que la actualidad de Venezuela, el proceso contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores serán temas que estaremos a futuro también revisando en Análisis Mundial. Vanessa, muchas gracias y estamos ahí a disposición para seguir analizando los temas internacionales. Un gusto como siempre. Y como siempre, los invitamos también a revisar los capítulos anteriores de nuestro podcast y estar atentos a las actividades del Observatorio de Asuntos Internacionales. Que tengan excelente jornada. Análisis Mundial, el podcast del Observatorio de Asuntos Internacionales y la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterre. Síguenos en Instagram como Obsinterfinis.